Este es un aspecto fundamental el cual se plantea un proyecto educativo y es poder descubrir a través de la investigación diferentes vías de solución o estrategias de intervención para brindar respuesta en correspondencia con el resultado que se plantea a una problemática determinada. Vamos entonces a ver que dentro del análisis de la investigación científica es importante que los participantes del proyecto manejen el método científico y el conocimiento del método científico como la vía para interpretar, estudiar y plantear soluciones a un problema existente. Para definir la metodología de investigación que debe ser aplicada y trabajada dentro del proyecto, vamos a plantear que esta metodología de la investigación debe tener un carácter creativo e innovador que permita brindar respuesta a determinados problemas que van a formar parte de una institución educativa, ya sea dentro del marco propio de la educación escolarizada o de la educación no escolarizada, es decir, nos referimos a problemas externos que puedan estar centrados en la familia, en la comunidad, en otro entorno social, el cual tenga relación con la institución. Y a partir de definir ya el proceso de planificación, es importante ir determinando etapas y tareas que se van a realizar en este proceso de obtención del conocimiento. Dentro de las fases que una investigación desarrolla y que de hecho estamos integrando a la planificación del proyecto, vamos a planteando tres preguntas fundamentales, es decir, ¿por qué voy a investigar? ¿Para qué voy a investigar? ¿Y cómo voy a investigar? Dentro de la respuesta a las tres preguntas vamos a encontrar todos los fundamentos que en el orden teórico-metodológico van a permitir darle respuesta al desarrollo de un proyecto educativo, desde el planteamiento del problema y el tema hasta el desarrollo de todos los aspectos que en el orden teórico y metodológico se muestran diapositiva. Por lo tanto, vamos a comenzar haciendo un análisis sobre el aspecto fundamental, es decir, qué se va a investigar, y el qué se va a investigar vemos que está relacionado con el problema científico. Definir el problema científico como el concepto fundamental que debe ser abordado dentro del proyecto. El problema refiere el porqué de la investigación que vamos a realizar dentro del proyecto educativo. Para que el problema tenga un carácter de objetividad, es importante que éste genere una necesidad del sujeto. Por lo tanto, el equipo que organiza el desarrollo de un proyecto y trabaja en su planificación tiene que evidenciar que existe una necesidad real de que sea investigado ese problema a partir de diferentes criterios y opiniones que van a ser analizadas dentro del equipo que va a desarrollar un proyecto. Le planteamos, es decir, como ejemplo, algunas posibles ideas que nosotros podemos abordar dentro de un proyecto, como es el tema de la capacitación docente, como es el tema relacionado con el perfil del desarrollo profesional en las universidades para poder encontrar, es decir, trabajo una vez que terminan los estudios, o las transformaciones que se deben dar en el proceso de educación, ya sea en la educación primaria o secundaria o en la educación universitaria. Y en este sentido, vamos a ver que plantear un problema científico, primero que todo, es consecuencia del desconocimiento. Si bien se parte de una situación subjetiva donde nosotros creemos que existen diferentes dificultades en una problemática, es importante que a partir de la concreción del planteamiento de un problema, bueno, se puedan entonces, a partir del método científico y conocimiento científico, poder ir buscando y constatando a través de métodos la realidad de cómo está el problema que se está investigando, es decir, qué características, qué aspectos y cuáles son necesidades que dentro de ese problema se deben investigar. Por lo tanto, si nosotros queremos ver cuáles son las características que debe tener un problema, es importante que para la formulación de un problema tengamos un conocimiento previo de lo que queremos investigar, para referirnos
a la actividad fundamental en la cual podemos encontrar los problemas de investigación, estos debemos buscarlos y formularlos a través de la actividad práctica transformadora que realiza el hombre. Por lo tanto, es importante que este sea un proceso de construcción del conocimiento y que también tenga en cuenta todas las realidades sociales que puedan estar presentes en una sociedad, y a partir de ahí definir qué problemática a partir de nuestros conocimientos previos queremos investigar y de la necesidad que se evidencia en la sociedad. Y esto nos va a permitir entonces que una vez que se formule un problema científico, los mismos problemas que se puedan ir generando a partir del propio desarrollo de la investigación o de finalización de la investigación, va a generar nuevas problemáticas que necesitarán de investigación a partir de otros proyectos educativos. Otras fuentes de problemas la podemos definir a partir del desarrollo científico del conocimiento, respuestas conocidas a situaciones nuevas, es decir, hay problemas como este que se evidencia sobre la sexualidad en la adolescencia, que si bien ha encontrado y ha sido objeto de disímiles investigaciones, hay nuevas necesidades de investigación a partir de los propios contextos sociales en el cual se presenta la problemática, o el problema surge como resultado del diagnóstico de una situación objeta que se manifiesta. Por lo tanto, en una institución educativa pueden estar evidenciándose problemas como este que se presenta relacionado con la violencia escolar, y durante el diagnóstico se pueden determinar diferentes problemáticas que pueden estar incidiendo dentro de la violencia escolar y que necesitan ser objeto de investigación. Es a partir de esto que se pueden derivar nuevos problemas para desarrollar un proyecto de investigación. Y a partir de estas nuevas fuentes de problemas es que se van a formular, es decir, conceptos que vamos a buscar en ciencias afines a la investigación que se está realizando. ¿Cuáles son entonces las cualidades que debe reunir un problema? Primero que todo, objetividad. Y esto es importante a la hora de formular un problema, y es que un problema es objetivo en la medida que responde a un problema real de la sociedad. Debe tener especificidad, no puede ser impreciso. En ocasiones, muchas veces, vemos que en un problema existen varias problemáticas insertas que después se definirían en varios objetos de estudio, que esto no permite claridad a la hora de investigar sobre un objeto de estudio específico, y la contrastabilidad, es decir, que los términos que están dentro de la formulación del problema puedan ser definidos y que estos puedan encontrar dentro del desarrollo del proyecto la posibilidad de la contratación de la información para ir evidenciando la respuesta que se le debe ir dando a este problema. Y la claridad en la redacción. Otro de los aspectos que está muy relacionado con estos es que debe estar redactado de manera clara, precisa, que no sea ambiguo. Y vamos a ver que existen tres tipos de problemas: los descriptivos, que describen o relatan una situación y se formulan con las preguntas qué, cuál o cuáles; los causales, que explican causas y fenómenos y estos responden a la pregunta por qué; y los transformadores, que expresan vías para solucionar una problemática y se formula con la pregunta cómo. Veremos ejemplos de diferentes problemas, tanto de tipo descriptivo, causal, como transformadores. Problema descriptivo relacionado con una problemática de la sexualidad en la adolescencia, y se formula en los siguientes términos: ¿cuáles son factores sociofamiliares que inciden en embarazos no deseados en adolescentes de la ciudad de Lima? Un problema de tipo causal y que tiene que ver con la violencia escolar lo formulamos en los siguientes criterios: ¿por qué en el Distrito de La Paz las manifestaciones de violencia escolar forman parte del proceso educativo que se brinda en los colegios? Y una problemática número 3 relacionada con los modelos tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a formular un problema transformador y se formula con la pregunta ¿cómo? Y responde a los siguientes criterios: ¿cómo perfeccionar eficientemente el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria? Como vemos, hemos formulado
tres tipos de problemas de tipo descriptivo, causal y transformador. Y algo importante es que si ustedes leen las preguntas, no podrían encontrar durante la lectura una respuesta de sí o no. Es decir, cuáles son factores sociales que inciden en el embarazo no deseado en adolescentes de la ciudad del Alto. ¿Encontraría una respuesta de sí o no? Creo que no. Y esto evidencia que el problema inicialmente está bien formulado. Es importante que una vez que se describe el problema, recuerden que tenemos que ver la objetividad, la contrastabilidad, claridad a la hora de la redacción, así como, es decir, los otros aspectos que hemos ido destacando dentro de la calidad que debe tener un problema al ser formulado. A partir del problema es que se va a precisar el tema dentro del proyecto. Y esto va a permitir que el investigador o los investigadores se planteen dos preguntas, es decir, ¿qué facilitó la precisión del tema y cuál es la importancia del tema en el proceso de investigación? Vamos a retomar una de las problemáticas que venimos analizando, en este caso la problemática de la sexualidad en la adolescencia, y titularíamos, por ejemplo, al proyecto Programa para la Prevención de los Embarazos Precoces en la Adolescencia. Ven ustedes, existe una relación entre el problema y el proyecto que se está determinando para su realización. Y a partir de aquí vamos a ver una estrecha relación entre los componentes que están presentes como parte del objeto de estudio dentro del problema en los diferentes componentes, tanto teóricos como metodológicos, dentro de la parte investigativa en el proyecto. Una vez definido el problema de investigación, es importante que analicemos el qué de la investigación científica. Cuando hacemos referencia al qué de la investigación científica, estamos precisando que el qué tiene que ver con el objeto de investigación. Y este objeto de investigación nosotros lo vamos a encontrar determinado dentro del problema de investigación científica, y a partir de aquí es importante que este objeto es quien nos va a regir dentro de la planificación, organización y desarrollo del proyecto, pero en la parte investigativa específicamente, cuáles son los aspectos que en el orden práctico y teórico serían necesarios solucionar a partir de la búsqueda y la indagación dentro del proyecto. Siguiendo la línea que venimos trabajando sobre la sexualidad en la adolescencia, retomamos el problema que estamos planteando, cuáles son factores sociofamiliares que inciden en embarazos precoces en adolescentes de la ciudad del Alto, y determinamos que nuestro objeto de estudio son los embarazos precoces, y en este caso específico hablamos de los adolescentes. Y fíjense que cuando hablamos de embarazos precoces, el objeto de estudio fija la atención, y a partir de ese se van a establecer conceptos y prioridades en relación con leyes y teoría. Y esto tiene que encontrarse a través de la búsqueda e indagación teórica que se va a hacer sobre diferentes fuentes bibliográficas para fundamentar el proyecto. Y a partir de estos conceptos es que va a quedar claro entonces cuál va a ser el recorrido que se va a hacer dentro del proyecto para darle respuesta al objeto de estudio. Por lo tanto, el objeto de estudio tiene una función principal dentro del proyecto, que es determinar qué vamos a estudiar. El para qué de la investigación tiene que ver con el objetivo, y sabemos que el objetivo es el resultado que nosotros pretendemos alcanzar dentro del proyecto que vamos a realizar. Vamos a retomar nuevamente la sexualidad, ya que estamos haciendo un recorrido por todos los componentes en el orden teórico y posteriormente metodológico con el tema de la sexualidad, y vamos a plantear como objetivo del proyecto desarrollar un programa de intervención para evitar embarazos precoces en adolescentes en la ciudad del Alto. Vamos a ver que en este sentido, como característica, el objetivo debe ser orientador. Estamos hablando de un proceso de prevención. El objetivo debe expresar de forma sintética y generalizar las propiedades, es decir, hacia quién va dirigido esta investigación, y hacia los embarazos, es la respuesta
que se le va a dar, y a partir de esto debe ser afirmativo. Por lo tanto, vamos a desarrollar un programa y, como vemos, aquí están expresadas las características, aunque vamos a ver otras características fundamentales que deben formar parte de un objetivo general dentro de su elaboración para que forme parte del proyecto. Otras características que debe cumplir el objetivo es que se exprese de forma clara y precisa, que en él queden limitados los recursos, es decir, con quienes se van a trabajar, que sea evaluable. A partir de estas características vamos a formular los objetivos específicos. Los objetivos específicos se convierten en diferentes tareas que dentro del proyecto se deben ir cumpliendo para darle respuesta al problema que se ha planteado, así como contribuir al logro del objetivo general. Por lo tanto, hay objetivos específicos que van a estar relacionados con la parte teórica, objetivos específicos que van a estar relacionados con la parte diagnóstica y objetivos específicos que van a estar relacionados con la elaboración y aplicación del resultado que se espera. En este caso planteamos como un primer objetivo valorar los fundamentos teóricos, un objetivo teórico sobre la prevención en los embarazos, identificar acciones preventivas que se emplean para evitar embarazos precoces, caracterizar el estado actual, ya esto tiene que ver con el diagnóstico, elaborar el programa, aplicar y evaluar, ya esto tiene que ver con la constatación de los resultados que se han obtenido una vez aplicado el programa. En el marco metodológico de la formulación del proyecto encontramos la hipótesis. La hipótesis responde al cómo se va a enfrentar la investigación y esta hipótesis plantea una respuesta anticipada al problema. Por lo tanto, veremos que dentro de la formulación de una hipótesis podemos encontrar las siguientes características. Primero que todo, la hipótesis debe tener una unidad de observación. La unidad de observación es con quién se va a realizar esta investigación. Ya puede ser con un grupo, con un objeto, con determinadas actividades, pero siempre la hipótesis está centrada en una unidad de observación. Segundo, debe tener variables y los términos de relación que son sí, entonces, es decir, sí, entonces son términos que se relacionan dentro de la formulación de una hipótesis. Por lo tanto, las variables son las condiciones o características inherentes al problema objeto de investigación. También se pueden formular preguntas científicas. Es decir, muchos proyectos no formulan hipótesis y sí pueden formular preguntas científicas. Tiene la misma importancia dentro del proceso investigativo, que es brindar respuesta al problema objeto de estudio, y se pueden plantear ideas a defender que igualmente tienen la misma importancia, que es brindar respuesta al problema objeto de estudio. Aquí les presento cómo podrían quedar elaboradas las preguntas y cómo podría quedar elaborada una idea a defender. Para darle respuesta a todo el proceso teórico-metodológico que se viene planteando, entonces contamos con métodos que son de tipo empírico y con métodos de tipo teórico. En lo adelante, ustedes podrán ver la explicación, es decir, de los métodos. Es decir, existen diferentes métodos en el orden teórico, como un método histórico-lógico, como el método de análisis y síntesis y el método inductivo-deductivo. Por ejemplo, el método histórico-lógico lo que permite es hacer un estudio sobre los antecedentes que han servido de explicación y de sustento al objeto de estudio. El análisis y la síntesis le va a permitir a ustedes poder realizar un estudio de la bibliografía y poder resumir cuáles son los principales aspectos que dentro del objeto de estudio que están investigando son necesarios constatar. Y el método inductivo-deductivo le va a permitir extraer diferentes particularidades a partir de que es una unidad indisoluble en el pensamiento del ser humano. Va a permitir que ustedes puedan llegar a razonamientos a partir de
los estudios que están realizando, inducir determinadas soluciones. En el caso de los embarazos precoces, una vez que hagan los análisis teóricos, entonces pueden plantear cuáles son posibles acciones de intervención desde lo deductivo que se pueden plasmar dentro de un proceso de respuesta al problema objeto de estudio. Dentro de los métodos empíricos encontramos la observación, y esta observación tiene diferentes características, puede ser intencionada, ilustrada, selectiva, interpretativa. Ya ustedes escogerán qué tipo de observación pueden utilizar, así como las etapas en el proceso de observación, elementos participantes en la observación. En el caso que venimos trabajando, pudiera ser una observación en un marco de una institución para ver, es decir, cómo se dan los procesos de relacionamiento entre los adolescentes. Quizás no es un método muy útil dentro de un tema como el embarazos precoces, pero sí es un tema mucho más útil sobre el tema del desempeño profesional docente. Ahí ustedes tienen que ver cuáles son los métodos que más se adecúan para encontrar una respuesta a su objeto de estudio, cuáles son los fenómenos que son directamente observables, los no directamente observables. Los métodos de interrogación, tenemos la encuesta, la entrevista y el método de la modelación. En este caso les pongo ejemplo cómo se formularían los métodos en función de el objeto de estudio. Fíjense que plantea el método de la modelación, se empleó en dos momentos principales. Primero, para establecer el marco conceptual y el sustento teórico del proyecto, recuerden que estamos haciendo un programa, y segundo, la elaboración del programa preventivo para evitar los embarazos precoces. La entrevista se aplicó con el objetivo de conocer las opiniones de padres, profesores y estudiantes en relación a los factores que pueden propiciar los embarazos precoces, y la encuesta a profesores y estudiantes, padres de familia, para diagnosticar la realidad de objeto de estudio. Si ustedes ven, si bien están explicados qué son los métodos, ahora cuando se implementa un método dentro del proyecto, ese método tiene que estar en función del objeto de estudio. Hasta aquí la explicación respecto a los componentes que deben formar parte de la investigación dentro del desarrollo del proyecto. Deseo que les sea de utilidad y que les pueda servir para desarrollar su proyecto educativo. Muchísimas gracias.